El 22 de marzo de 1920, Federico García Lorca estrena en el Teatro Eslava de Madrid, que era la sede del Teatro del Arte, la sede del teatro de innovación dentro de la cartelera madrileña, estrena El maleficio de la mariposa. Lorca era un jovencito recién llegado a la capital, obviamente sin carrera literaria y muy desconocido, al que le dan una enorme oportunidad. Después del estreno, el pateo que hubo en la sala es clamoroso y el fracaso estrepitoso. Y esta es la primera sección en la que hemos llamado Lorca de Granada a Madrid hacia un teatro simbolista, en las que se cuenta un poco cómo se gestó la obra y de acuerdo a qué influencias se gestó. Lorca llega a Madrid en la primavera de 1919, ahí tenemos una de las primeras fotos de Federico en el jardín de la residencia de estudiantes y decide entrar en la residencia de estudiantes, aunque eso no se producirá hasta casi un año después, en el principio de 1920. Y llega a Madrid muy influido por el movimiento simbolista europeo, sin el cual es imposible entender por qué un joven granadino instalado en Madrid decide hacer una obra sobre cucarachitas, alacrancitos y una mariposa. Eduardo Marquina recibe a Federico y le presenta a los grandes nombres de la época. El primero, Jacinto Meramente, gran autor en ese momento, y le presenta a un empresario, que ahora veremos, que se llama Gregorio Martínez Sierra. El manuscrito del Maleficio de la mariposa presenta graves problemas ecdóticos o de interpretación. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque es un manuscrito que no está escrito de una sola tirada, responde por lo menos a 4 momentos distintos de creación y a 4 pulsiones también distintas. Son 48 folios escritos en tinta azul, a pesar de que se haya envejecido con el tiempo, salvo las últimas hojas. Este prólogo está escrito, es decir, a posteriori. Lorca escribe esa obra, desarrolla esa obra que había empezado a escribir y que Gregorio Martínez Sierra le dice no, cambia la orientación, no es para títeres, es para actores. Lo cual se observa, y adelanto, fundamentalmente en esta última parte del manuscrito. Por tanto, un nivel de escritura al prólogo, un segundo nivel de escritura hasta este punto, no sé si lo observan, aquí acaba el segundo acto, y un tercer y cuarto nivel de escritura. Son otro tipo de cuartillas, otro tipo de tinta. Tenemos los 10 figurines que creó Barradas. Barradas pintó estos figurines muy posiblemente cuando Federico García Lorca todavía tenía pensado estrenarlo como obra de títeres. Esto es, no es exactamente lo que hace para verlo en escena. Responde a una primera pulsión, a un momento de escritura, y son figurines de trazo muy rápido en los que recrea a los personajes de una manera muy esencial pero muy efectiva. En la obra El maleficio de la mariposa, en el estreno llevado a cabo el 22 de marzo de 1920 en el Teatro Eslava de Madrid, sede del Teatro del Arte, comandado por Gregorio Martínez Sierra, intervinieron personalidades muy relevantes, a pesar de que podemos pensar que un dramaturgo bisoño, desconocido en la capital, tuviera a su disposición grandes medios. Lo cierto es que contó con una sala de referencia en Madrid y no solo con el empresario más reputado, sino con los primeros actores de esa gran compañía. En la obra intervinieron todos ellos, claro, disfrazados de cucarachas, de alacranes, de mariposa, intervinieron algunos actores muy notables, como por ejemplo la primera actriz de la compañía, Catalina Bárcena, en el futuro pareja sentimental del propio Gregorio Martínez Sierra y una de las actrices más versátiles de la escena madrileña. A ella le fue encomendada el papel de Curianito el Nene, que es un papel masculino. Y esto es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque Curianito el Nene es un personaje tremendamente ambiguo desde el punto de vista de su sexualidad. Un personaje, una cucaracha afeminada, con las antenas pintadas de amarillo, con una cierta pose atractiva, que supone el primer referente teatral para un Federico García Lorca que intenta expresarse dramáticamente a través de otros personajes y que todavía no tiene la rotundidad como para decir claramente lo que pretende en esta obra. La otra gran protagonista es la mariposa blanca, la depositaria del amor de Curianito el Nene.
y esta mariposa blanca fue interpretada por la Argentinita, una gran bailaora flamenca no especialmente dotada para el registro dramático, a la que el propio Gregorio Martínez Sierra y Federico tuvieron que cortar el texto predeterminado porque bailaba muy bien y todo el mundo recordó su baile final en la obra, pero actuar quizás no actuaba de una manera tan notable. El estreno de la obra recibió críticas no malas, podríamos decir que espantosas. La mayor parte de las críticas o de las reseñas que aparecieron en la prensa madrileña días después señalaron la inconveniencia de que unos insectos hablaran de temas tan trascendentes como la casualidad del amor, la tragedia del amor, el amor entre diferentes, y nadie lo entendió con excepción aproximadamente de 2 periodistas, no muchos más lo entendieron. ¿Y qué vieron en la obra? Evidentemente no vieron capacidades dramáticas, la obra era muy lenta, muy demorada en su discurrir, pero sí vieron la posibilidad de un poeta en ciernes. El hecho de escuchar los versos de Federico García Lorca hizo intuir a estos críticos que detrás de este escritor joven había alguien que tenía algo que contar, algo muy importante que contar. Nos encontramos ante una de las obras menos editadas y menos estrenadas de Federico García Lorca, como saben todos ustedes, una referencia no solo de la cultura española, sino universal, estrenado en casi todos los países de Europa y en muchos de los países del mundo de manera recurrente año tras año, y sin embargo esta pieza no forma parte del canon teatral de Federico. En esta exposición hemos recopilado algunos de los montajes más notables, muchos de los cuales no son españoles. Entre los españoles solo hemos rescatado el montaje realizado en el año 2002 por la Huerta de San Vicente, un montaje realizado por niños que verdaderamente supo recrear la magia, la inocencia de este Lorca infantil, o de este Lorca, mejor dicho, juvenil. Los montajes que rescatamos, el resto de montajes que rescatamos son fundamentalmente extranjeros, de Estados Unidos, de Brasil, de Italia, países en los que se ha visto con un menor prejuicio el fracaso inicial de esta obra lorquiana.